lo que es diagnóstico y tratamiento en psiquiatría, ¿no? Hemos visto en la clase virtual que hemos recuperado el día sábado, así como también en la clase que ustedes no han perdido, eh, primeramente lo que era el examen mental, ¿no es cierto? El examen del estado mental, así como también hemos visto los apartados y hemos tratado de dar un repaso general a lo que es la psicopatología. Correcto, ahora vamos a ver cómo utilizamos esas herramientas en la entrevista clínica psiquiátrica para poder realizar un diagnóstico, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, vamos a tratar de participar siempre en la clase. Me hubiera gustado tener un micro inalámbrico para poder caminar, si es que nos los podrían proporcionar, porque a esta hora de la tarde, chicos, tenemos un poco de sueño, yo los entiendo. Entonces, vamos a hablar, chicos, que como les había indicado, ¿no? Si bien es cierto, en medicina hay múltiples avances en pruebas diagnósticas, ya sea laboratoriales, imagenológicas, ¿no? En la psiquiatría actualmente no se ha podido llegar a tener una evaluación que pueda ser un gol estándar para el diagnóstico de un determinado trastorno psiquiátrico. Entonces, hasta el día de hoy, la mejor herramienta diagnóstica en psiquiatría es la entrevista clínica psiquiátrica, ¿ya? Y esta entrevista clínica psiquiátrica está compuesta por dos cosas muy importantes, lo que viene a ser la historia clínica psiquiátrica y en el otro apartado el examen del estado mental. Si bien es cierto, chicos, miren, dense cuenta que es la definición de la entrevista clínica psiquiátrica, es una relación interpersonal de carácter profesional, gracias, que se da justamente entre quién, ¿no? Entre el médico y el paciente. ¿Y cuál va a ser, chicos, el objetivo de la entrevista clínica psiquiátrica? El objetivo, son dos objetivos importantes. El primero es poder realizar un diagnóstico, ¿sí? Poder realizar un diagnóstico. Y el segundo objetivo es poder dar un plan de tratamiento, es decir, el objetivo es terapéutico, ¿sí? Y además van a aplicarse técnicas y habilidades de entrevista para conocer el problema actual del paciente por el cual está acudiendo a la evaluación psiquiátrica y junto con esto, además de eh, ser una estrategia de ayuda para el paciente, es decir, cumple dos objetivos, diagnóstico y terapéutico. Correcto, entonces la entrevista clínica psiquiátrica va a estar compuesta por una historia clínica psiquiátrica. Ustedes ya en quinto año de medicina saben que es una historia clínica. Por supuesto que la historia clínica psiquiátrica tiene algunos elementos que los vamos a repasar en la clase, característicos y específicos a los cuales hay que prestarle un poquito más de atención para poder establecer un diagnóstico. Entonces, igual va a tener la historia clínica psiquiátrica una afiliación con todos los datos generales del paciente, una anamnesis que viene a ser la historia o el relato de la enfermedad del paciente, antecedentes que van a ser personales, patológicos, familiares, va a estar el abuso de sustancias, van a estar los antecedentes ginecobstétricos, van a estar los antecedentes psicosexuales, van a estar los propios antecedentes psiquiátricos, ¿correcto? Y al final, al igual que como les había comentado, ¿no? En la primera clase, que el análogo del examen físico en medicina es la exploración psicopatológica en psiquiatría. ¿Sí? Es el examen del estado mental actual. ¿Correcto? Con todo esto vamos a también tener algunos exámenes auxiliares aunados a nuestra evaluación. Más que todo con el objetivo de, chicos, descartar una patología orgánica que esté generando los síntomas psiquiátricos, ¿sí? Eso más que todo. Vamos a hacer una formulación del caso. En este año que estamos llevando el curso de psiquiatría, les voy a enseñar a formular un caso en psiquiatría desde la perspectiva biológica, psicológica, social y desde la perspectiva de factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, ¿ya? Para que no nos olvidemos de eso. Y la formulación del caso va a tener que ver con, lamentablemente nosotros tenemos que comunicarnos con un lenguaje común a nivel mundial, ¿no? Esto más que todo que sirve para poder hacer estudios epidemiológicos y también para poder hacer estudios de investigación. La clasificación internacional de enfermedades, que es la que más se utiliza y que es la que ustedes tienen que manejar cuando trabajen en primer nivel de atención,
y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, ¿no? De la American Psychiatric Association, que tiene su última publicación en el año 2022, en marzo, que es el Text Revise, ¿sí? DSM-5 Text Revise. Y al final esto nos va a permitir hacer un plan de tratamiento, ¿correcto? Entonces, mientras mejor sea una entrevista clínica psiquiátrica, mientras mejor se haga la evaluación clínico patológica y hagamos una buena formulación del caso, vamos a tener un buen tratamiento, y cuando hay un buen tratamiento hay una buena respuesta al tratamiento, y si hay una buena respuesta al tratamiento con el tiempo, vamos a buscar la remisión sintomática del cuadro y probablemente lo que más se busca en psiquiatría actualmente, que es la recuperación funcional. Es decir, que el paciente vuelva a trabajar como antes lo hacía, de desarrollar un episodio depresivo mayor, o aquel paciente con esquizofrenia pueda retomar sus actividades normales, es decir, pueda recuperar su salud mental. ¿Sí? Correcto. Entonces, la entrevista clínica psiquiátrica, chicos, es análogamente como si fuera un baile que justamente el médico psiquiatra lleva junto con su paciente, pero el que lleva el compás es el psiquiatra, el que va llevando la entrevista. ¿Correcto? No se olviden de eso. Y va a tener principios generales. Primeramente va a ser un acuerdo como proceso, es decir, el paciente está acudiendo a la entrevista y el clínico, el médico que hace la evaluación, tiene que presentarse, ¿no? Yo soy tal persona, y hay que valorar, identificar el objeto de la valoración. Muchas veces los pacientes acuden al psiquiatra de manera directa, que es lo que más esperamos, ¿sí? Pero recordemos que hay algunas patologías que no tienen, donde el paciente no desarrolla introspección y es llevado por los familiares. O también, y eso es muy importante en esta parte voluntaria o involuntaria, muchos pacientes son enviados a la evaluación psiquiátrica por un mandato judicial. Eso tiene que estar registrado en la historia clínica psiquiátrica, ¿sí? Y privacidad y confidencialidad, ¿no? Ahora, desde que se establece una relación médico-paciente o paciente-médico, ¿no? Se va a informar del estado de salud al paciente y también de los riesgos identificados. Y esto a veces genera mucha controversia, chicos, ¿no? Nosotros tenemos en el servicio de emergencia del Hospital General pacientes con un riesgo suicida alto, ¿correcto? Que los familiares, al ver probablemente que está en una unidad de psiquiatría, piden el alta, pero se les explica que, el paciente requiere observación porque tiene un riesgo de suicida alto, y a pesar de eso piden el alta. Entonces, esto lo explicamos bien, y siempre ustedes acostúmbrense, chicos, a eso desde su formación. Cualquier evento que encuentren en su evolución, acúñenlo o descríbanlo en la historia clínica, en la historia clínica, en general en medicina. Paciente no tuvo los medicamentos por tal motivo, ¿no? Paciente no se encuentra en cama, paciente fugado, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden que la historia clínica en general es un documento médico legal, ¿correcto? Cuando hay algún problema de tipo legal, esa historia clínica que de repente yo la he anotado por anotar, por algún motivo, el juez me puede llamar para testificar por algo, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Y tiene que haber respeto y consideración, ¿no? El clínico tiene que tener la habilidad, y eso se va adquiriendo mientras probablemente uno va desarrollándose más en la especialidad de psiquiatría, de poder disminuir la ansiedad del paciente a través de las palabras, ¿correcto? Si un paciente viene muy ansioso, inquieto, tenemos que decirle, ¿no? Entendemos que probablemente se sienta ansioso, pero tratemos de calmarlos para poderlo escuchar y poderlo ayudar. Y que sienta el paciente que nosotros tenemos ese interés sin ningún objetivo, de repente simplemente con el objetivo de ayudarlo clínicamente, ¿correcto? Y acá nace un término muy importante para nosotros, ¿no? Que es la alianza terapéutica. Entonces, en la alianza terapéutica tiene que ver mucho, chicos, esa respuesta que hay entre el paciente, del médico al paciente y del paciente al médico, saber lo que está pasando o lo que está sintiendo el paciente, es decir, utilizar el método empático para la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando hay una buena alianza terapéutica, chicos, y el paciente sabe
qué es lo que le está pasando, confía en el médico, el paciente cumple con el tratamiento. Y si cumple con el tratamiento, vamos a observar probablemente una mejoría en el paciente. ¿Por qué creen que muchas veces muchos diabéticos o hipertensos no toman la medicación? Porque probablemente no el endocrinólogo, el internista, el especialista en su área, no le ha explicado al paciente: señor, usted tiene una diabetes mellitus que conlleva que utilice medicación probablemente de por vida, ¿correcto? Y el riesgo de no utilizar la medicación es que estas cosas se puedan complicar a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que falta, eso se llama psicoeducación. Correcto. Y la relación paciente-médico en esta evaluación tiene que estar centrada en quién, en el paciente, no tiene que estar centrada en el médico. No simplemente es preguntar: sí, ¿qué le duele? ¿Desde cuándo le duele? Ya, tome esto, regrese en 2 días. Eso no es una evaluación clínica, ¿correcto? Entonces, este arte, chicos, es porque prácticamente en la entrevista clínica psiquiátrica es un arte, ¿no? Y como les digo, es un baile donde el clínico lleva la dirección, pero me voy sincronizando con los tiempos del paciente. Por eso una de las características probablemente que un psiquiatra tiene es la paciencia, no es saber escuchar, pero también saber redirigir el interrogatorio para buscar lo que yo quiero encontrar desde mi perspectiva, ¿no? Entonces va a haber principios generales. Hay cosas, chicos, que yo no voy a llegar a comprender, como por ejemplo, ¿por qué ese paciente que es traído por sus familiares cree que le están envenenando la comida? A pesar de que los familiares le han demostrado de que no están haciendo eso. Pero el paciente persiste con la convicción de que dice: doctor, ya no puedo más, mis familiares me quieren matar, envenenan mi comida. ¿Y cómo tú sabes eso? Es que yo siento en el sabor el cianuro. Probablemente el paciente está desarrollando alucinaciones gustativas y además está teniendo, a partir de esas alucinaciones gustativas, está desarrollando delirios de persecución o de referencia, o delirios de daño. ¿Se dan cuenta? Pero eso yo no puedo llegar a comprender por qué ese paciente cree eso. Pero sí podría llegar a comprender por qué un adulto que ha perdido a su esposa y a su único hijo en un accidente de tránsito trágico está desarrollando una depresión. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia entre lo que es comprensible e incomprensible? Y eso es uno de los principios de la psicopatología. O sea, hay cosas que no voy a llegar a comprender, pero lamentablemente trae algunos conceptos psicodinámicos que los vamos a obviar, ¿no? Porque, como les decía en la clase anterior a sus compañeros, el psicoanálisis le ha hecho más daño que beneficio a la psiquiatría, ¿sí? Y las entrevistas tienen que estar centradas, chicos, en la persona, porque nosotros a quién estamos buscando ayudar: a ese paciente que está sufriendo, a él estamos buscando ayudarlo, ¿no? Y tenemos que tratar de entender al paciente y hacer posible que explique su historia y evitar enfocarse exclusivamente en los síntomas, porque si no, chicos, simplemente el curso sería capacitarlos en CIE-10 con los criterios diagnósticos y que sea como una receta de cocina. Vayan a un servicio de psiquiatría, entrevisten a un paciente y pongan sí, no, depresión, tratamiento, sí, no, depresión, tratamiento. Y eso no es la psiquiatría, ¿no es cierto? Y la seguridad y comida. Siempre tengan en cuenta esto, chicos, ¿no? Cuando uno hace una entrevista clínica psiquiátrica, el tanto paciente como clínico tienen que estar cómodos y se tiene que priorizar la seguridad de ambos, ¿correcto? Si es que yo estoy evaluando a un paciente en consulta externa, en un ambiente pequeño, y veo que el paciente ya está teniendo signos de hostilidad, ¿no es cierto? Está empuñando las manos, cada vez se siente, yo lo siento más tenso, hay agresividad contenida, no voy a pretender persistir con la evaluación, porque probablemente ese paciente me pueda agredir físicamente, ¿correcto? Y también va a depender, chicos, del contexto, ¿no? Si me traen un paciente en franca agitación psicomotora a la emergencia de psiquiatría, yo intentaré por lo menos hacer el examen del estado mental. No, simplemente describiré como observación conductual lo que estoy encontrando. Paciente, varón, adulto, ¿no es cierto?, en franca agitación psicomotriz. Resto de examen mental no es posible realizar. Simplemente se pone su historia clínica y se procede a agitación psicomotriz, se procede con el tratamiento.
¿sí? Y la duración y el número de sesiones. Y esto es algo muy importante que quiero que lo tomen en cuenta, chicos. Y esto es, más que todo, una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, ahora que ya están haciendo prácticas con sus jefes de prácticas. ¿Cuánto tiene que durar una entrevista clínica inicial? Por lo menos 45 a 90 minutos. Yo les hago esta pregunta. ¿Sus jefes de práctica en cuánto tiempo evalúan un paciente en consulta externa? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Si es en el seguro es peor todavía. A ver. Y eso es para un paciente nuevo, ¿no? Y para un paciente probablemente continuador, la norma del MINSA dice aproximadamente unos 30 minutos. Una evaluación que dure menos de eso, el paciente no se va a sentir cómodo. Si nosotros hacemos un estudio de satisfacción de la atención psiquiátrica en consulta externa en cualquiera de los establecimientos, probablemente vamos a encontrar bajos niveles de satisfacción por parte del paciente, porque no se siente escuchado y al final el psiquiatra se vuelve simplemente en una persona que simplemente receta. Si se le incrementa la ansiedad, más benzodiazepina. Tiene más depresión, más antidepresivo. Y no pregunta qué le ha pasado al paciente. Si de repente ha fallecido su mascota hace 3 días, está pues triste, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, prácticamente como yo digo, ¿no? La medicina se está deshumanizando cada vez más, ¿no? Y es función de nosotros como educadores buscar que eso no progrese en las nuevas generaciones de médicos, ¿sí? Correcto. Y en pacientes agitados o confusos, por supuesto, como les decía, ¿no? Si un paciente está ansioso, está agitado, ¿qué de productivo tiene hacer una entrevista clínica psiquiátrica completa? Ninguno, ¿no es cierto? Y la entrevista tiene que ser dinámica y muchas veces, recuerden eso, chicos, ¿no? Una sola valoración no es completa. Muchas veces hay cosas que quedan, ¿no? En emergencia probablemente, y de acuerdo al contexto, en emergencia voy a buscar solucionar lo agudo. En consulta externa ya se toma un poquito más de tiempo para poder ver qué cosas más vamos a hacer, ¿sí? Ahora yo no voy a pretender, porque no es, en el manual de organización de emociones no dice eso para el psiquiatra, no voy a pretender hacer psicoterapia en un establecimiento, pero por lo menos, ¿no es cierto? Yo siempre les digo esto a mis alumnos en práctica, si nosotros vamos al neumólogo, mínimo pues el neumólogo me hará el examen de tórax. Si yo voy donde el psiquiatra, mínimo el psiquiatra me hará el examen del estado mental. Vamos a la pregunta, ¿sus jefes de práctica hacen el examen del estado mental completo a todos los pacientes? Les preguntan apariencia y actitud, les preguntan psicomotricidad, preguntan ánimo, preguntan afecto y lo anotan en la historia. Realmente eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Bueno, mi función como docente de teoría es enseñarles que no cometan esos errores, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, antes de la entrevista, por supuesto, tenemos que entender de la manera más clara cuál, chicos, es el motivo de la evaluación. ¿Por qué ese paciente está acudiendo al psiquiatra? ¿Sí? Y en el contexto en el que se realiza. Se realizará en consulta externa, se realizará probablemente en un ambiente de emergencia, será una evaluación de psiquiatría de enlace en piso de ginecología y obstetricia, será una evaluación de psiquiatría de enlace en un adolescente con un intento de suicidio en el área de pediatría. Va a depender, yo tengo que adecuarme al contexto. Y es bueno preguntarse, chicos, ¿por qué se está viendo este paciente? ¿Y cuál es el objetivo de la valoración? El objetivo de la valoración es una valoración clínica para hacer un diagnóstico y dar un tratamiento, o el objetivo de la valoración es una valoración legal. ¿Correcto? Eso tiene que estar anotado en la historia. ¿Y qué se necesita? Es decir, ¿qué busco concretar hoy en esta evaluación? ¿Ya? Y qué expectativa se tiene respecto a lo que voy a hacer. En la sala de espera, esto es muy importante, chicos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país, pues, y en psiquiatría no se utiliza mucho esto, ¿no? En algunos establecimientos en Europa o en Estados Unidos se utiliza este tipo de inventarios, ¿no? El Patient Health Questionnaire 9, así como también esta escala abreviada de síntomas psiquiátricos. Se les da a los pacientes que están en consulta externa, cosa que al momento de ingresar el paciente
hago la calificación y veo hacia, no voy a hacer el diagnóstico con esa escala. Lo que voy a hacer es probablemente focalizar mi atención hacia ciertos síntomas por los que probablemente el paciente está acudiendo. ¿Correcto? Y en la sala de entrevista hay que tratar de reducir las distracciones, porque qué les parecería, por ejemplo, si ustedes van donde el psiquiatra y el psiquiatra cada vez que los esté evaluando va mirando su reloj? O yo cada vez que yo vengo a enseñarles y a cada rato veo mi reloj, a cada rato veo mi reloj, o interrumpo el tiempo contestando llamadas telefónicas. ¿Cómo creen que se va a sentir el paciente? ¿Se sentirá escuchado? No, para nada, ¿no es cierto? Y es bueno preguntarse dónde estamos atendiendo al paciente y si es un lugar adecuado en tanto a privacidad como seguridad. ¿Sí? Entonces, el proceso, chicos, como les he dicho, hay que reducir distracciones, tiene que ser un lugar confortable. Una cosa importante es que la distancia entre el clínico y el paciente tiene que ser por lo menos entre 1 a 2 metros. ¿Por qué? Por el riesgo de agresión, ¿correcto? Y siempre tienen, por lo menos los consultorios, tienen que tener 2 puertas. ¿Por qué? Porque si el paciente me agrede, puedo yo salir por la otra puerta y el paciente quede en el consultorio. ¿Correcto? Y muchas veces, chicos, en algunos establecimientos se tiene incluso un timbre de llamado para el personal de seguridad. ¿Sí? Entonces es bueno preguntarse quién va a estar presente en la entrevista. Y esto también permite establecer una buena alianza terapéutica con el paciente, chicos. ¿Por qué? Porque le damos autonomía a él mismo. Si viene acompañado de algún hermano o de algún familiar, le preguntaré al paciente, ¿usted se siente cómodo, señor, con que su familiar esté acá en la entrevista? Él a veces mira al paciente, al familiar y le hace así. Entonces no hay ningún problema, después de terminar la evaluación lo vamos a invitar a su familiar para explicarle qué hemos podido encontrar. O sea, el paciente siente que están respetando su punto de vista y probablemente va a ser más colaborador al momento de evaluarlo. ¿Sí? Entonces, también preguntarse, chicos, ¿no? ¿Cómo me encuentro yo hoy día, el profesional? ¿Estoy preparado y tengo la actitud neutra, serena, que no emita un juicio de crítica hacia la conducta o el comportamiento del paciente? ¿Estoy preparado para hacer eso? Es preguntarse también, eso es algo muy importante. Y durante la entrevista saludamos, nos presentamos, preguntamos al paciente. Esto es también algo muy importante para que vea que que la relación también entre el paciente y el médico es una relación horizontal. No es una relación vertical que el médico viene arriba y el médico lo único que viene a decir es que usted me tome este medicamento y lo toma porque lo toma, ¿no? Porque yo he estudiado 10 años en la Facultad de Medicina. No se trata de eso, ¿sí? Le preguntaremos al paciente, ¿no? ¿Cómo prefiere que usted lo llame? ¿Le diga señor, señora, señorita? ¿O prefiere que lo llame de su nombre? Entonces el paciente sí se siente escuchado, ¿no? Igual, incidir, chicos, en el lenguaje no verbal, es decir, en la parte de la psicomotricidad. En eso tenemos que también, que permite la observación conductual, y explicar la naturaleza y la estructura de la evaluación. Le explicaré, señor, en esta oportunidad vamos a poderlo evaluar en psiquiatría. La evaluación psiquiátrica es una evaluación muy diferente a las que se realiza en medicina. Vamos a hablar probablemente unos 30, 45 minutos sobre aspectos de su vida. Inicialmente le voy a preguntar por qué está viniendo. Vamos a tratar de buscar cuál es el motivo. Correcto, luego le preguntaré algunos antecedentes que para mí como psiquiatra me interesan respecto a su vida. Le preguntaré algunas funciones biológicas, lo que conocemos como constantes vitales psiquiátricas, y después le realizaré el examen del estado mental, que es el examen que realiza el médico especialista en psiquiatría para valorar el estado mental actual de su paciente. Finalmente, con todo lo que he podido recoger, tanto en toda la entrevista clínica psiquiátrica, más mi examen del estado mental, abordaré un diagnóstico, llegaré a un diagnóstico, le explicaré por qué estoy llegando a ese diagnóstico. Y, por supuesto, de acuerdo al diagnóstico, si es que lo existiese, pautaré un tratamiento, ya sea psicofarmacológico con medicamentos o psicoterapéutico con una técnica psicoterapéutica específica, o probablemente usted se beneficie de una combinación de ambas partes, ¿sí? Y si yo lo considero necesario, voy a solicitarle algunos exámenes de laboratorio, ¿sí? Ahora, cabe recalcar
Es importante eso, chicos, y esto justamente acá, ¿no? Lo que dice. Predisposición desde el inicio a no juzgar al paciente. Que yo para usted soy un completo extraño, es la primera vez que me ve y vamos a tocar temas propios de su vida y tiene que quedar bien claro que yo como psiquiatra o yo como médico no vengo a criticar o juzgar algún tipo de conducto o comportamiento que usted tenga o haya tenido. De esa manera el paciente está bien informado respecto a todo lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y finalmente preguntamos, ¿no? Con la primera pregunta. ¿Por qué no empieza por decirme la razón que lo ha motivado a venir a consulta? ¿Cuál es el motivo por qué ha venido? Entonces el paciente ya va a empezar. Primeramente vamos a hacer preguntas abiertas, chicos. Sí, preguntas que permitan englobar varias cosas. En las preguntas abiertas el objetivo es obtener la versión del paciente sobre su estado de salud y sobre lo que considera él enfermedad en el momento que está acudiendo. ¿Sí? Y es bueno preguntar una pregunta abierta, por ejemplo, ¿no? Hábleme de lo que usted denomina depresión. ¿Qué es para usted sentirse deprimido? Ya el paciente con sus propias palabras me va a describir qué es para él sentirse deprimido. Y después de eso yo trataré de preguntarle, ¿y desde hace cuánto tiempo usted se siente deprimido? Y asociado a esa depresión, ¿usted siente que su depresión ha alterado su sueño? ¿Ha alterado su apetito? ¿Se dan cuenta? Yo voy dirigiendo la entrevista con el objetivo de buscar si hay un episodio depresivo mayor, ¿correcto? Y vamos del tema a tratar con preguntas abiertas hacia una pregunta cerrada que me va a permitir caracterizar el síntoma que esté experimentando el paciente, ¿sí? Y vamos a tener los elementos de la entrevista clínica psiquiátrica, por supuesto, la historia clínica psiquiátrica. La historia clínica psiquiátrica, chicos, es un documento que puede ser escrito o puede ser electrónico, ¿no es cierto? En la salud manejan historia clínica electrónica, que permite de repente ahorrar algún tiempo, ¿no? Y permite probablemente evitar ese hecho de estar viendo al paciente y estar escribiendo una historia, estar viendo al paciente y estar escribiendo una historia. ¿Sí? Y va a tener apartados, ¿no? Filiación, que hemos dicho, anamnesis, antecedentes, el propio examen del estado mental, el examen físico preferencial que siempre se tiene que realizar, los exámenes auxiliares, la formulación del caso que vamos a aprender a realizar en esta clase, y finalmente el diagnóstico en función del CIE-10 que nosotros utilizamos, y netamente como si ustedes han revisado la guía del manual práctico, tenemos que conocer algunos criterios diagnósticos del DSM-5 porque lamentablemente nos guste o no nos guste a los psiquiatras latinoamericanos, el DSM-5 se utiliza como objetivos de investigación, ¿sí? No se olvide. Y finalmente un plan de acción, un plan de tratamiento. Y entonces la recolección de los datos, chicos, tiene que ser sistemática, es decir, rápida, pero además tiene que ser tan completa como sea posible, restringiéndose al tiempo y además natural y limitada pues al tiempo disponible. No voy a dejarlo hablar al paciente media hora y al final voy a tratar de acelerar la entrevista para poder encontrar algo más que pueda buscar, ¿sí? Entonces, eso lo que ustedes lo van a aprender mientras más pacientes vean, ¿sí? Y debe recoger de forma integrada la perspectiva del paciente sobre lo que ocurre, ¿no? Es decir, qué es lo que él piensa respecto a lo que le está pasando, a sus ideas, sus temores, sus miedos, sus expectativas y las propias expectativas del médico en la evaluación. Y el objetivo al final es, chicos, hacer pues la formulación del caso que permita tener los dos objetivos de de la entrevista clínica psiquiátrica, el objetivo diagnóstico y el objetivo terapéutico, ¿sí? Entonces va a haber apartados, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen. Toda historia clínica tiene estos apartados. Nombre, la edad y todas estas características, ¿no es cierto? Dentro de la afiliación. Esto en semiología lo han hecho muy bien. Conocen, saben elaborar historias clínicas. Correcto. Y el motivo de consulta. Recuerden, chicos, que en el motivo de consulta yo tengo que poner las palabras tal y como el paciente está viniendo por el motivo de consulta, ¿no es cierto? Si, digamos, viene paciente, acude a consulta por manifestar sentirse deprimido y tener poco apetito o no querer comer. Evitemos en esta parte del motivo de consulta los tecnicismos. No voy a poner ahí, pues, alexitimia, ánimo deprimido, anedonia, apatía, abulia. No.
El paciente no sabe qué son esos términos, ¿no es cierto? Y la enfermedad actual, la anamnesis. La anamnesis, chicos, tiene que ser la descripción tal y como el paciente me está describiendo todo lo que está pasando. Entonces, tenemos que precisar si probablemente es la primera vez que acude al psiquiatra o probablemente es la reaparición o el brote de una enfermedad ya que previamente tiene el paciente. Y precisar si es una anamnesis directa, es decir, le estoy haciendo las preguntas al propio paciente, o muchas veces especialmente chicos, en alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Retrasos mentales, trastornos del espectro autista, o pacientes sumamente psicóticos que están negativistas y mutistas, que no pueden ayudar, voy a valerme de la anamnesis indirecta de algún familiar, ¿correcto? Y detallar, como toda historia clínica, el tiempo de evolución de la enfermedad, la forma de aparición de los síntomas, si es de inicio insidioso o es de inicio súbito, y el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y la búsqueda de ayuda, porque muchas veces, chicos, los síntomas aparecen tempranamente y teniendo en cuenta la perspectiva cultural de nuestro país, muchas veces antes de llegar al psiquiatra, el paciente ha pasado por múltiples personas, puede haber pasado desde su perspectiva cultural, respetamos eso por supuesto, ¿no? Ha podido ir a un curandero, ha podido ir a un brujo, luego después va a un psicólogo, después de ir donde el psicólogo va a un médico y el paciente muchas veces piensa, y muchas veces pasa esto, ¿no? Me dice cuando trae al paciente a la consulta, y doctor, ¿no le va a pedir tomografía? Y doctor, ¿no le va a pedir resonancia? Porque piensa que algo está pasando en su cabeza, cuando hemos visto que no, en los trastornos mentales no ocurre eso. Puede suceder algunas alteraciones a nivel de neurotransmisores que están demostrables, pero no explica todo, ¿sí? Recuerden por favor eso, ¿ya? ¿Y qué ha hecho el paciente previamente para tratar de dar solución a sus síntomas? Y esto es algo muy importante en psiquiatría, chicos, y en psiquiatría pasa eso, ¿no? Habría que de repente acuñar un término a lo que sucede en psiquiatría porque los pacientes van de psiquiatra en psiquiatra, de un psiquiatra a otro psiquiatra, a otro psiquiatra, hasta que un psiquiatra hace una buena evaluación clínica, y si hace una buena evaluación clínica, una buena entrevista clínica psiquiátrica, hace un buen examen del estado mental actual con una recolección de datos adecuada, va a formular bien el caso y va a dar un buen tratamiento. Y si da un buen tratamiento, probablemente el paciente va a hacer una buena alianza terapéutica y va a retornar donde ese médico, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante. Y se describe en forma cronológica los hechos ocurridos, los síntomas que han aparecido, la evolución de los mismos y la existencia también, chicos, de factores estresores. Teniendo en cuenta probablemente que nosotros nos exponemos a múltiples situaciones que pueden ser estresantes en nuestra vida, ¿no? La pérdida de un familiar querido, la muerte de una mascota, la pérdida del trabajo, jalar el curso de psiquiatría, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo ese estresor impacta sobre el funcionamiento del paciente y si tiene probablemente los recursos para poderse adaptar. Recuerden que la definición de salud mental que era soportar los estresores normales de la vida, ¿sí? Eso es algo muy importante hasta ahí. Entonces, en la enfermedad actual, igual chicos, ¿no? Hay que preguntar al paciente si ha tenido experiencias previas con psicología, si ha tenido experiencias previas con psiquiatría, ¿correcto? Y si ha tenido hospitalizaciones. Y es preciso preguntar, chicos, estos tratamientos previos recibidos. Si ha recibido, qué tipo de psicoterapia recibió, si recibió el tratamiento psicofarmacológico durante cuánto tiempo, si hubo respuesta, si se sintió mejor o si de repente hubo abandono por efectos adversos. Es muy importante preguntar eso, ¿sí? Luego, es conveniente saber el tiempo transcurrido entre los periodos sintéticos. Recuerden que en la anterior clase de la semana pasada vimos cómo la enfermedad mental, los trastornos mentales se pueden presentar. Se pueden presentar como brotes, se pueden presentar como episodios, ¿no es cierto? De acuerdo, eso también es importante. Y tiempo ocurrido entre la presencia y la ausencia de síntomas y la persistencia de sintomatología residual, ¿no?
Y el médico debe conocer respecto a la enfermedad actual justamente, y este modelo de formulación del caso nos va a permitir, ¿no? Yo tengo que saber que un cuadro depresivo va a tener factores predisponentes, va a tener factores precipitantes y va a tener factores de mantenimiento. Y eso se va a entrecruzar con la parte biológica, la parte psicológica y la parte social, como si fuera un diagrama de doble entrada de 3x3. Y lo vamos a ver en la formulación del caso, se van a dar cuenta. ¿Sí? Y una vez recolectados los datos de la enfermedad actual, procedemos a colocar ya con nomenclatura psicopatológica los síntomas principales que idealmente no deberían ser más de 4. Entonces la anamnesis, luego síntomas principales, pero ya con nomenclatura psicopatológica, traduciendo la vivencia subjetiva del paciente en lenguaje psicopatológico que podamos comprender. Ahí ya puedo poner anedonia, puedo poner alucinaciones auditivo-verbales complejas de tipo de contenido denigratorio, ahí también puedo poner de repente cataplejía o flexibilidad seria, ¿correcto? Muy bien. Y en los antecedentes, esto es algo muy importante, chicos, ¿no? Los antecedentes personales igual, hay que considerar antecedentes personales patológicos, enfermedades crónicas, es muy importante, hipertensión, diabetes, antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, porque muchas veces pueden llegar pacientes que tienen un trastorno mental orgánico, ¿no? Y el consumo de sustancias psicoactivas, eso también es muy importante. Vamos a desarrollar en esta fase la clase de trastorno por uso de sustancias, y siempre es muy importante preguntar qué tipo de sustancia el paciente ha consumido. Y algo muy importante y un factor predictivo para el desarrollo de dependencia es la edad de inicio de consumo. Cada vez, chicos, nosotros estamos más alarmados desde el punto de vista de los psiquiatras, porque el inicio de consumo de drogas ha disminuido la edad del inicio de consumo. Hay adolescentes de 11, 12 años que ya inician en el consumo de marihuana o alcohol, o incluso hasta los 8, 9 años que inician en el consumo de alcohol. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta del impacto probablemente que tiene en ese cerebrito que está recién desarrollándose el consumo de una sustancia. ¿Sí? Preguntar la vía de administración, la frecuencia del consumo también es muy importante. Si ha desarrollado el paciente síntomas de tolerancia y abstinencia y la fecha de último consumo. Los antecedentes ginecobstétricos. Justamente yo estaba preguntando esto en la anterior clase. ¿Sí? ¿Por qué creen, a ver, alguien que opine? Porque lo más importante es que nosotros intercambiemos opiniones en la clase teórica, no simplemente se trate de una lectura de la diapositiva, sino yo les dejaría la diapositiva y me siento las 2 horas de clase ahí mientras ustedes la leen, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que sería importante en las mujeres, preguntar respecto a antecedentes ginecobstétricos? A ver, ¿quién me puede levantar la mano? ¿Quién puede opinar? A ver, allá atrás. ¿Por qué crees? A ver. Ya, entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cuál es el riesgo? Acá alguien ya me ha dicho. Ya, teratogenicidad. Toda mujer en edad fértil siempre hay que preguntar sobre su fecha de última menstruación. ¿Por qué, chicos? ¿No? Porque imagínense que la paciente me puede decir, no, sí he menstruado hace poco, pero nosotros no podemos indicar de que no esté embarazada hasta que no se demuestre lo contrario, si no tengamos una beta HCG cuantitativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me puedo ganar un problemón médico legal. La paciente, ¿qué tal si la paciente está gestando? Y le receto ácido valproico. Y justo está en periodo organogenético, las primeras 12 semanas. Y el niño nace probablemente con un defecto del tubo neural. Y va donde el juez y le dice al juez, ¿no? Ese psiquiatra no me ha preguntado cuándo ha sido mi fecha de última menstruación. ¿Qué va a pasar? El psiquiatra a socavalla, ¿no es cierto? Por no preguntar una cosa que no demora ni 2 minutos, chicos, ¿no es cierto? Y también es muy importante los métodos de planificación familiar, la fórmula obstétrica, porque recuerden, chicos, ¿no? En una mujer un aborto es una experiencia traumática. Y si el aborto, tenemos que preguntar si el aborto ha sido espontáneo, si el aborto ha sido provocado, ¿correcto? Eso es algo muy importante. Y las variaciones del ánimo en el embarazo
en el posparto y en la menopausia. Recuerden que en el ciclo vital de la mujer, definido como aquel periodo de tiempo de la vida de una mujer donde es fértil, puede tener hijos, están más frecuentes los cuadros ansiosos y los cuadros depresivos. Recuerden por favor eso. ¿Por qué? Porque la mujer se expone ¿a qué se expone? A los estrógenos y los progestágenos de su ciclo menstrual normal. ¿Sí? O sea, eso es una desventaja biológica en la mujer, que después de la menopausia las tasas de depresión se igualan con el varón, ¿ya? Igual los trastornos de ansiedad. Pero sin embargo nos vamos a dar cuenta, y lo vamos a ver en esquizofrenia, cómo esos estrógenos y esos progestágenos protegen a la mujer de desarrollar una esquizofrenia de inicio muy temprano. ¿Ya? Una mujer inicia una esquizofrenia, un primer episodio entre los 25 y 35 años, en cambio un varón entre los 15 y los 25. ¿Quién probablemente va a tener peor pronóstico? ¿El varón o la mujer? ¿El varón por qué? A ver, razonemos. ¿Quién tiene peor pronóstico al iniciar una enfermedad crónica de un curso insidioso, degenerativo? ¿Alguien que inicie el cuadro a menor edad o que inicie el cuadro a mayor edad? A menor edad, porque probablemente la mujer que inicia entre los 25 y 35 años tiene todavía mayor reserva cognitiva, y entre los 25 y 35 años ha terminado probablemente una carrera universitaria, y probablemente entre los 25 y 35 años, si es que desea casarse, ya tiene una familia que la va a apoyar y no la va a abandonar. ¿Se dan cuenta? Eso es simplemente razonamiento lógico, chicos. No es necesario ser un erudito para poder razonar de esa manera, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, es muy importante también, chicos, los antecedentes psicosexuales. Preguntar respecto a la identidad, ¿no? La identidad sexual viene a ser que yo esté conforme, chicos, con mis caracteres sexuales secundarios, ¿correcto? Eso es identidad sexual. Y la orientación sexual viene a ser el objeto, es decir, el sexo con el cual yo experimento placer, ¿correcto? Yo puedo ser heterosexual, puedo ser homosexual, puedo ser bisexual, y eso no es una alteración, por favor. Dense cuenta de eso. Cuando hay alteraciones de la identidad, ahí sí hablamos de alguna patología, ¿correcto? Preguntar la edad de inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, los métodos anticonceptivos utilizados. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales en la mujer inducen enzimas hepáticas, y casi la mayoría de los psicofármacos que nosotros utilizamos tienen metabolismo hepático. Entonces, si una mujer está utilizando anticonceptivos orales y el psiquiatra no le pregunta, está con un cuadro depresivo y no le pregunta, ¿usted utiliza anticonceptivos orales, señorita? No le pregunta y le da un medicamento que tiene metabolismo hepático, ese medicamento no va a alcanzar las concentraciones plasmáticas adecuadas para ser clínicamente efectivo, y va a aparecer una depresión resistente o pseudo resistente entre comillas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de cómo hace la diferencia preguntar una o dos cosas más en una entrevista? ¿Sí? Y es muy importante también, chicos, esto, el abuso sexual. Recuerden que el abuso sexual, chicos, es un predictor importante de psicopatología en el adulto, especialmente cuando se produce a edades muy tempranas, porque deja huellas en el hipocampo, ya sea el abuso sexual, la negligencia parental, el abuso físico o el abuso psicológico. Y luego vamos también, chicos, hacia las conductas disociales, ¿no? Respecto a las conductas disociales, es muy importante preguntar en el adolescente antes de los 15 años si respetaba las normas y reglas en la casa, o si retaba las figuras de autoridad, es decir, si había un trastorno de conducta disocial, ¿no es cierto? Es importante eso. Y luego también es importante, chicos, preguntar si hay presencia de denuncias policiales, judiciales, estancia penitenciaria. Si bien es cierto, nosotros asociamos el trastorno disocial de la personalidad con delictividad, no todos los delincuentes son disociales, ni todos los disociales son delincuentes, ¿correcto? Si bien es cierto, es mayor la frecuencia, hay chicos disociales con terno y corbata, probablemente muchos políticos, ¿no es cierto?
que se benefician de cosas y la corrupción en nuestro país es otro de esos flagelos, ¿sí? Y en conducta alimentaria preguntar, ¿no es cierto?, la relación del paciente con la comida. Acá es muy importante, chicos, ¿no? Preguntar cómo desde niño consideraba los hábitos alimenticios. Si de repente consideraba una figura ideal o si mamá le decía, estás gorda, deja de comer eso, ¿correcto? O la dieta en la familia, ¿correcto? Y la realización de dieta, el ejercicio excesivo, y lo vamos a ver, chicos, ¿no? Cuando hagamos trastornos de conducta alimentaria, vamos a ver cómo la influencia social en los TCA es muy importante. Acá tienen algunas preguntas de exploración que lo vamos a desarrollar, no se preocupen, en trastornos psicosexuales, cuando hagamos trastornos de la psicosexualidad, ¿sí? Y finalmente, chicos, algo muy importante, y esto también es algo interesante. Yo a mis alumnos de práctica siempre les decía, ¿no? Y yo les pregunto también, ¿de qué se encarga nuestro sistema inmunitario? ¿Ya? ¿De qué nos defiende? ¿Mm? De microorganismos, ¿no es cierto? Ya sean bacterias, virus, protozoarios, parásitos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una deficiencia inmunitaria, pongamos el ejemplo de un paciente VIH positivo que está ya en estadio 5, tiene CD4 bajo, ¿no es cierto? Y va a tener infecciones oportunistas, que a nosotros que somos inmunocompetentes no las desarrollamos. Va a desarrollar candidiasis esofágica por Candida albicans, puede desarrollar una neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, chicos. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque una analogía muy importante que yo quiero que ustedes recuerden es que la personalidad es el análogo del sistema inmunitario en psiquiatría. Porque los rasgos de mi personalidad, cómo yo afronto los estresores de mi día a día, van a permitir, chicos, que yo no desarrolle una depresión. Van a permitir que yo no haga un cuadro adictivo. ¿Por qué creen que no todos los que consumimos alcohol en alguna oportunidad, o el que consume marihuana en alguna oportunidad, por qué no todos se vuelven adictos? Hay factores de personalidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo quiero que recuerden. Y muchas veces el psiquiatra últimamente ha perdido ese interés por el estudio de la personalidad, ¿sí? Entonces, es la manera de reaccionar frente a otro individuo, tiene que ver mucho con la flexibilidad cognitiva y cómo el paciente interpreta su realidad y reacciona frente a estos estímulos que lo rodean. Permite tener una capacidad para tomar decisiones y tener un razonamiento lógico y crítico de la situación. Ahora, para conocer la personalidad premórbida, tengo que saber cómo ese paciente ha respondido a determinados estresores durante su vida. ¿Qué ha pasado cuando probablemente ha terminado una relación sentimental? Es normal, por ejemplo, chicos, ¿no?, que un varón haya terminado la relación sentimental con su esposa y ha agarrado un objeto punzocortante y se ha hecho 50 cortes en el brazo. ¿Es algo normal? ¿Es algo adaptativo? No, ¿no es cierto? Entonces ahí hay factores de la personalidad y uno de esos factores es pues la baja tolerancia a la frustración, ¿correcto? Y la intolerancia a la incertidumbre, no tolerar que no salgan las cosas como yo espero que salgan, ¿sí? Y hay que valorar además de eso, chicos, relaciones familiares, laborales, sociales, las actividades e intereses recreativos. Es muy importante, ¿no? Porque los trastornos de personalidad, chicos, lo característico, uno, es la analogía con el sistema inmunitario, y lo característico es que un paciente con un trastorno de personalidad no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Pero él piensa que está actuando bien. O sea, tiene un juicio. Su juicio de realidad probablemente está conservado, ¿no? Pero el juicio crítico es el que está alterado. ¿Sí? Recuerden, por favor, es la personalidad premórbida. Y vamos con los antecedentes. Algo muy importante, chicos, en los familiares: ver la edad de los padres, la ocupación de los mismos, probablemente a qué edad, si es que alguno de los padres ha fallecido, igualmente con hermanos, con hijos, la pareja, y se debe detallar las relaciones familiares con su sistema familiar más próximo. A mí me preocupará más que todo, digamos, que evalúe un paciente que vive solo y que tiene ideación autolítica a un paciente que vive con una familia funcional,
donde está papá, mamá y hay apoyo entre familia. ¿Quién probablemente podríamos considerar en ingresarlo si tiene una ideación autolítica activa? Aquel paciente que vive solo, ¿no es cierto? Porque no hay apoyo social. ¿Sí? Y acá tenemos lo que ya hemos repasado, chicos. Acá viene el examen del estado mental con la misma estructura que les he explicado en la anterior clase, ¿no? Es la evaluación transversal, dense cuenta de eso. Es como el examen físico en medicina o en semiología. Vamos a valorar aspecto apariencia, psicomotricidad, lenguaje, afecto y estado de ánimo, que ya lo hemos descrito en la anterior clase, pensamiento, el curso, proceso del pensamiento, forma del pensamiento, contenido del pensamiento, ideas obsesivas, ideas delirantes, ideas sobrevaloradas, sensopercepción y la evaluación de la cognición, ¿no? Conciencia, atención, concentración, memoria, orientación, inteligencia, juicio e introspección. Finalmente, lo que les he explicado, la repercusión somática, es decir, las constantes vitales psiquiátricas. Preguntar sobre apetito, sueño, deposición, orina, deseo sexual y dolor. Esas 6 cosas hay que preguntar, ¿sí? Y finalmente, veamos esto, chicos, ¿no? Siempre hacer el examen físico preferencial. Y yo, por ejemplo, chicos, a mis residentes les digo esto, ¿no? Está bien, yo me estoy formando como especialista. Yo, por ejemplo, soy especialista, soy médico psiquiatra. Pero no tengo que olvidar que antes de ser médico psiquiatra, soy médico. Y he estudiado 7 años en una facultad de medicina para saber por lo menos diagnosticar una enfermedad diarreica aguda, ¿no es cierto? No por ser psiquiatra le voy a decir al paciente, ¿sabe qué, señor? Usted tiene una enfermedad diarreica aguda, vaya a la posta que le haga su examen directo de heces, ¿no? O si tiene dolor, no le podré recetar algún analgésico, sí, correcto. O si yo veo que ese paciente se me está complicando, tengo que pensar que esto no es netamente, totalmente psiquiátrico. Entonces, por eso siempre, chicos, antes de poder ponerle el rótulo de trastorno mental o trastorno psiquiátrico, hay que valorar probablemente el impacto de la enfermedad médica sobre el desarrollo de síntomas psiquiátricos. Y por eso es importante, chicos, antes hacer una evaluación sistemática cardíaca, respiratoria, gastrointestinal y neurológica y registrar las constantes vitales. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros como médicos, chicos, tomar una frecuencia cardíaca y una saturación? Ni 30 segundos. ¿Cuánto tiempo me toma tomar la presión arterial? Será 1 minuto, ¿no es cierto? Con un tensiómetro aneroide, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me toma pesar y tallar a mi paciente para sacarle su índice de masa corporal? ¿2 horas? No, ¿no es cierto? Y hagamos, digamos, una catarsis para nosotros mismos y para lo que estamos aprendiendo. Ahora que ustedes hacen su jefatura de prácticas, ¿cuántos de los pacientes que han visto en consulta externa tenían peso y talla en el momento de la evaluación? ¿Y cuántos de esos pacientes probablemente tenían incremento del tejido celular subcutáneo? ¿Cuántos probablemente eran obesos? La mayoría. ¿Estamos actuando como médicos? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué justamente hablamos de eso, chicos, no? Siempre hay que descartar una etiología orgánica y concretar las posibles complicaciones derivadas del propio trastorno mental. Si yo veo un paciente, chicos, que tiene un índice de masa corporal por encima de 35, ¿correcto? Ese paciente le tengo que solicitar un perfil lipídico, le tengo que pedir un perfil hepático, ¿no es cierto? Le pediré y probablemente, y lo derivaré si tiene una dislipidemia, ¿a quién? Al endocrinólogo, porque puede estar haciendo resistencia a la insulina. Y encima de tener el trastorno mental, tiene una patología metabólica. ¿Cómo creen que es el pronóstico? Peor. Y muchas veces, chicos, el único médico que ve a los pacientes que desarrollan esto es pues el psiquiatra. Y son pacientes crónicos que muchas veces tienen sedentarismo por la propia enfermedad, ¿correcto? Y además, para la cereza del pastel que adorna todo, uno de los medicamentos que utilizamos con más frecuencia, antipsicóticos de segunda generación, risperidona, clozapina, quetiapina, ¿cuál más tenemos? Aripiprazol no tiene relación con esto, ¿no? Los que se utilizan más, por ejemplo, en el MINSA,
olanzapina, clozapina, quetiapina, risperidona, tienen más riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Entonces hay doble factor. Entonces estos pacientes hacen síndrome metabólico. Una paciente, por ejemplo, que tiene anorexia nerviosa, que tiene bulimia nerviosa, tiene que tener peso y talla para determinar el índice de masa corporal. ¿O no? A ver, chicos. ¿Cuántos de acá han visto de repente una paciente con bulimia en consulta externa? De seguro han visto alguno. ¿No? ¿No han visto todavía? ¿Alguien ha visto alguno? ¿Ninguno? Ahora, cuando vean algún trastorno de conducta alimentaria, que es bien importante, ya sea con bulimia o anorexia, vean si realmente a esa paciente le han tomado el peso. ¿Correcto? Yo les comento esto, por ejemplo, les doy una experiencia personal. En enero de este año, estaba de guardia nocturna en el servicio de emergencia de psiquiatría del Hospital Honorio Delgado, y de Puno traen una paciente de 14 años que pesaba 26 kilos y medía 1,45. ¿Cuánto tiene el índice de masa corporal? Y ni siquiera aplica a esa paciente de 14 años hacerle un índice de masa corporal como un adulto. Tenemos que ir a las tablas, ¿no es cierto?, de la OMS. Entonces, ¿ustedes creen que esa paciente con ese peso, con ese grado de emaciación, tiene que ir a una unidad psiquiátrica o primero tendrá que ir por el pediatra para que evalúe el impacto de la malnutrición sobre su salud física? Primero tiene que ir al pediatra. Yo lo que hice esa vez, chicos, es evaluarla, la evalué, le tomé la presión, tenía, si no me equivoco, 70-40 de presión arterial, tenía bradicardia y era tanta la emaciación, chicos, que se podía palpar el latido de la aorta abdominal en el abdomen. O sea, había tanta emaciación, ¿correcto? Entonces, son cosas que nunca nos tenemos que olvidar. Y también nos permite, chicos, en el examen físico preferencial registrar los efectos secundarios del tratamiento actual. Recuerden, chicos, que hay una correlación entre patologías médicas y los trastornos mentales, lo que les decía. Enfermedades médicas que producen síntomas psiquiátricos, como el lupus eritematoso sistémico o el hipertiroidismo. La enfermedad médica también puede provocar una respuesta adaptativa en el paciente. ¿Ustedes creen que para un paciente es normal enterarse de que tiene una tuberculosis multidrogo resistente? ¿Qué creen que va a pensar? Probablemente que o va a movilizar recursos, ¿no es cierto? O va a ser un trastorno adaptativo. Va a empezar a tener problemas para dormir, va a empezar a preocuparse, y es ahí donde interviene probablemente la psiquiatría de enlace, ¿no es cierto? Igual, también la enfermedad mental puede predisponer para que el paciente tenga patologías médicas. Recuerden, chicos, que la depresión en sí misma, por el estado inflamatorio que conlleva, incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, un infarto agudo del miocardio, la propia depresión. Los síntomas físicos también pueden ser una forma de presentación de algunos trastornos psiquiátricos, por ejemplo en algunos trastornos de somatización, y el tratamiento farmacológico, chicos, puede provocar alteraciones psiquiátricas. Hay algunos pacientes, ustedes de repente van a ver, ¿no? Hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias donde los pulsan, les dan pulsos de glucocorticoides. Y muchas veces nos hacen interconsulta en el hospital general porque hacen psicosis por el pulso de corticoides. Entonces nosotros netamente damos tratamiento etiológico o sintomático. Sintomático, control, porque cuando retiren el pulso recién se va a solucionar la psicosis, ¿sí? Y también muchas veces ambas enfermedades, la física y la mental, pueden aparecer juntas por casualidad. Les cuento algo, ¿no? Y esto es algo siempre para recordar en la práctica clínica. Teníamos el lunes, yo tenía interconsultas en la tarde. Nos hacen una interconsulta de una adulta mayor de 82 años con el antecedente de esquizofrenia, ¿sí? Pero que desde hace más o menos unos 3 meses ya le habían diagnosticado una enfermedad renal crónica terminal en el estadio 4 que requería hemodiálisis, ya le habían puesto un catéter venoso central. Había estado hospitalizada por una neumonía, le habían dado de alta aparentemente estable de medicina y la traen porque había empezado a tener conducta desorganizada, ¿correcto? Y se había retirado el catéter venoso central. Entonces la traen y hacen en la interconsulta, ¿qué ustedes por lógica tendrían que priorizar? Si la paciente viene con una presión arterial de 70-40, ¿qué se tiene que priorizar? ¿El manejo médico o el manejo psiquiátrico?
¿Importa en ese momento el antecedente de esquizofrenia? Por la esquizofrenia la paciente se va a morir. Sin embargo, chicos, desde shock trauma hacemos una interconsulta psiquiátrica. Y yo evalúo, era pues un delirio, es decir, un cuadro médico, probablemente una encefalopatía por incremento de la concentración de urea por la insuficiencia renal, está generando una encefalopatía y que la paciente esté con deterioro de la atención, concentración, esté con conducta alucinatoria. ¿Correcto? Eso es lo que puede pasar. Ahora, muchas veces, chicos, y esto ustedes lo van a ver, ¿no? El hecho de que de repente un paciente sea bipolar o tenga un cuadro esquizofrénico, ¿lo exime de poder desarrollar una apendicitis aguda? No. Sin embargo, cuando llega un paciente eh, con un abdomen agudo a cirugía, yo cuando era residente veía eso, ¿no? Ah, es paciente psiquiátrico, interconsulta psiquiátrica. Cuando primero se tiene que priorizar la patología aguda, ¿no es cierto? Y eso a veces pasa, nunca se olviden de eso, ¿sí? Es a veces el estigma que queda sobre la enfermedad mental. Y luego vamos a ir, chicos, a las determinaciones analíticas. O sea, siempre es útil, y ahora ha cambiado en psiquiatría esto, ¿no? Siempre antes de iniciar un tratamiento tengo que pedir una bioquímica, hematológico, exámenes hormonales, toxicológicos, serología, pruebas inmunológicas, pero también dependiendo de mi historia clínica psiquiátrica. Si veo que el papá y la mamá tienen patología tiroidea, le pediré por una TSH por lo menos al paciente, ¿no es cierto? Si veo que el paciente está obeso, le pediré un perfil lipídico, ¿no es cierto? Le pediré una glucosa, una urea, una creatinina. Si veo que es un paciente, ¿no es cierto?, que consume sustancias y tiene conductas de riesgo, le pediré una serología completa. O igual, si veo que es un paciente, por ejemplo, que tiene probablemente múltiples parejas sexuales y no utiliza un método anticonceptivo adecuado, le pediré serología. Igual es muy importante, chicos, las técnicas de neuroimagen, pero más que todo para investigación, ¿no? Acá está la tomografía axial estructurales y funcionales, ¿no? Las estructurales está la tomografía axial computadorizada y la resonancia magnética, y las funcionales está la tomografía por emisión de positrones, la tomografía por emisión de fotón único, la resonancia magnética funcional y la resonancia magnética por tensor de difusión. ¿Sí? Son pruebas de neuroimagen. Puedo pedir también pruebas neurofisiológicas, electroencefalograma, electromiograma, potenciales evocados, y también es muy importante, chicos, los test psicométricos. Lo que yo quiero que recuerden acá es que los test psicométricos no hacen diagnóstico, pero ¿qué me permite? ¿No? Me permiten probablemente tener un basal de un paciente para después pensar si hay respuesta al tratamiento que estoy instaurando. Por eso en los grandes estudios, chicos, cuando se hace, se utiliza estos tipos de test, ¿no? El Weiss, que es el Wechsler, para la evaluación de la inteligencia, del coeficiente intelectual. Este es el que se utiliza más en los ensayos clínicos de eficacia terapéutica de antidepresivos, que es la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. El GBOX, que es el J. Brown Obsessive Compulsive Scale, que sirve para evaluar la intensidad del trastorno obsesivo compulsivo, y la Young Mania Rating Scale. Hay diferentes escalas, que más que todo nos sirven para tener un basal y ver si el tratamiento que estoy instaurando está siendo efectivo, o se está experimentando respuesta. Y son dos aspectos importantes, chicos, que de manera específica han permitido que estos exámenes auxiliares empiecen a pedir más. Hace más de 50 años, chicos, a veces uno leía, hay un librito muy importante de Germán Berríos, la historia de los síntomas mentales. Germán Berríos, creo que se los comenté, ¿no? Es un tacneño, psiquiatra, denominado el genio de Cambridge, ¿sí? O sea, en el Perú ha habido una muy buena escuela psiquiátrica, hay muy buenos psiquiatras. Tenemos a Carlos Alberto Sillín Escobedo, tenemos a Honorio Delgado, ¿no es cierto? Tenemos a Germán Berríos, ¿correcto? Él justamente hablaba de cómo, bastante de los años 50, cuando se descubre el primer antipsicótico que se utiliza, que es la clorpromacina, antes, chicos, se hacía curas maláricas. O sea, se producía fiebre en el paciente pensando en que la fiebre iba a calmar la psicosis. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado la ciencia psiquiátrica? Eso es algo muy importante.
¿Y por qué son estos dos aspectos? La importancia del desarrollo, lo que les decía, del síndrome metabólico en psiquiatría clínica, por los efectos secundarios de los medicamentos que utilizamos y al mismo tiempo, ¿no? Recuerden chicos, el síndrome metabólico, la dislipidemia, lo que nosotros denominamos daños no transmisibles, disminuyen la expectativa de vida del paciente o no. Por supuesto, van a disminuir la expectativa de vida del paciente. Y encima de que el paciente le estoy dando antipsicóticos de segunda generación que incrementan el riesgo de síndrome metabólico y desarrollo de diabetes, no lo peso, no lo tallo, dejo que siga siendo obeso, estaré haciendo bien mi trabajo. Por eso yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuántos de los pacientes que ustedes ven en consulta externa con sus docentes, por lo menos tiene un peso o tiene una talla? Ni los pesan, ni los tallan. ¿No? Imagínense, y yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Les gustaría que su familiar sea atendido de esa manera? No. Entonces pongámonos a pensar que la medicina no se deshumanice, chicos. Y los efectos adversos de los fármacos, ¿no? Recuerden que hay muchos fármacos, y esto les decía a sus compañeros de la anterior clase. Una paciente mujer con esquizofrenia, ¿ustedes creen que les será cómodo tener mastodinia, tener galactorrea, tener hiperprolactinemia, que probablemente se altere su ciclo menstrual? ¿O a un varón le gustará tener ginecomastia y tener galactorrea por la risperidona que le puedo dar? No, ¿correcto? Y son pues los efectos adversos de los medicamentos. Y esto hay que monitorizarlos. El litio, por ejemplo, provoca enfermedad tiroidea. Los antipsicóticos de segunda generación elevan el colesterol y los triglicéridos. Es muy importante eso. Entonces, acá chicos, miren, dense cuenta, tenemos una neuroimagen. Es justamente una resonancia magnética, ¿no es cierto?, con contraste y sin contraste, ponderada en T1 y T2, donde se observa a esta paciente. Este es de un librito de Kaplan. Es una paciente que aparentemente viene con depresión y ideación suicida a los 46 años. Y miren, dense cuenta que incidentalmente, por ver esa sintomatología, y probablemente el médico que le ha evaluado neurológicamente ya ha podido encontrar síntomas, ¿ustedes no creen que esta desviación y esta ocupación del ventrículo lateral genere síntomas neurológicos del examen neurológico? Por supuesto. Pero si yo pienso que solamente tiene depresión y le doy el tratamiento antidepresivo, ¿la paciente responderá al tratamiento antidepresivo teniendo ese tumor ahí? No, pues, ¿no? Entonces, miren, dense cuenta, es una neoplasia maligna en la cara posterior del ventrículo lateral y que debuta con sintomatología depresiva. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se enfrentan a un paciente que probablemente viene con síntomas psiquiátricos es descartar la causa orgánica. Es lo primero. ¿Sí? Y ahora vamos a aprender a formular el caso en psiquiatría. ¿Cómo formulo el caso? Entonces, de los síntomas, lo que yo les decía, descartar que los síntomas tengan una etiología orgánica o estén provocados por una sustancia. ¿Cierto? Un paciente puede estar ansioso y está con una abstinencia por alcohol. Yo voy a catalogar eso como un trastorno de ansiedad. No, eso es un síndrome de abstinencia por alcohol, que está generando sintomatología ansiosa. Y después los síntomas hay que ver si ocurren en el contexto de otros diagnósticos jerárquicamente más relevantes. Lo primero que pensamos es en abuso de sustancias, de acuerdo también a la epidemiología, trastornos depresivos, trastornos psicóticos, y se diagnostica el trastorno con mayor jerarquía. Y dentro de los diagnósticos hay que incluir los síntomas que se consideren primero más frecuentes. Entonces, en una formulación del caso en psiquiatría, chicos, primero vamos a describir, hacer una formulación descriptiva a manera de resumen del caso que estamos presentando. Luego vamos a establecer un diagnóstico principal y un diagnóstico diferencial y vamos a sustentar por qué esto no puede ser. Vamos a proponer algo etiológico y vamos a valorar siempre el riesgo suicida y de violencia y el plan de actuación inicial. Entonces, la anamnesis más el examen del estado mental, el examen físico, los exámenes auxiliares. Y acá tenemos la historia clínica psiquiátrica, la formulación de los casos. Los signos y síntomas me los permite obtener la psicopatología. De ahí nos vamos al diagnóstico sindrómico, que puede ser un síndrome depresivo, un síndrome ansioso, un síndrome psicótico, un síndrome disociativo, un síndrome adictivo, un síndrome conversivo, y finalmente vamos al diagnóstico nosológico, con la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª edición,
o el Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su quinta edición, versión revisada. ¿Sí? Y acá vamos a hablar de un ejemplo para ver cómo hacemos la formulación del caso. ¿Sí? Entonces, D es una mujer de 45 años, casada, 2 hijos, acude a su médico de atención primaria porque desde hace 3 semanas, tras la muerte de su madre, se encuentra muy triste. Ella no quería acudir al médico porque cree que no le va a poder solucionar su tristeza. Pero su esposo ha insistido en llevarla porque le preocupa verla sufrir y culpabilizarse del fallecimiento de la madre. La paciente refiere que la madre sufría distintas enfermedades crónicas, hipertensión, hipercolesterolemia, artrosis y también había tenido varios episodios depresivos. Y hay un antecedente de depresión en la familia. ¿Sí? Hace 3 semanas falleció de forma súbita tras un accidente cerebrovascular. Y esto ocurrió un fin de semana coincidiendo en que la paciente y su esposo se encontraba visitando a unos amigos fuera de la ciudad. La paciente dice que si no hubiese dejado sola a mi madre, seguiría viva todavía. Esas son ideas con contenido de autorreproche o culpa. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos en la traducción psicopatológica, ¿sí? Continuamos. Además de este sentimiento de culpa, la paciente duerme mal, se está despertando a las 3 de la madrugada, tiene insomnio con despertar precoz, no puede conciliar de nuevo el sueño, tiene poco apetito y ha perdido 3 kilogramos en este tiempo, a pesar de estar estreñida. Se queja de un dolor continuo en el pecho que alivia tras el llanto. No lleva a cabo ninguna de las actividades que antes les gustaba, salir con sus vecinas a pasear, no tiene relaciones sexuales y ha descuidado su higiene personal. ¿Cómo se llama este síntoma? Anedonia. Y tampoco se siente con fuerza, hay alergia, falta de energía. Para llevar a cabo las tareas básicas de la casa, las que finalmente consigue hacer le suponen un gran esfuerzo. Ha verbalizado que desearía morirse, aunque niega tener planes para suicidarse. Dice estar triste y desesperada la mayor parte de los días, y entre sus antecedentes familiares destaca lo que ya hemos comentado previamente, ¿no? La madre con múltiples episodios, varios episodios depresivos, ¿sí? Entonces la paciente nació en Madrid, es la mayor de 3 hermanos, su padre falleció de manera accidental cuando ella tenía 13 años. Ya hay ausencia de figura paterna, ¿sí? Aquello hizo que se sintiera muy unida a su madre porque entre las dos sacaron adelante a la familia. A los 28 años se casó y ha tenido 2 hijos que siguen estudiando en la universidad. Su esposo es un empleado de entidad bancaria. Se considera una mujer muy obsesionada con la limpieza y bastante dependiente de su madre, ya que al quedarme sin padre me uní muy estrechamente a mi madre. Trabajó en una tienda de ropa antes de casarse, pero cuando tuvo su primer hijo optó por cuidar a la familia y renunció al trabajo de la tienda. También tiene hipercolesterolemia, que trata con dieta y ejercicio, no fuma y bebe de vez en cuando una cerveza los fines de semana. A la exploración hecha por el médico se pone de manifiesto lentitud psicomotora, importante ánimo deprimido, incapacidad para poder pensar en algo distinto a la muerte de su madre, rumiación, eso se llama rumiación, llanto frecuente y respecto de sus sentimientos de culpa, estos llegan a ser incluso delirantes, culpa patológica. ¿Sí? La exploración física es normal, salvo que su aspecto es bastante descuidado, parece que no se ha bañado en varios días, cosa inhabitual en él. Entonces, probablemente sindrómicamente, ¿qué síndrome tiene la paciente? Síndrome depresivo. Ahora hay que buscar ese síndrome depresivo, qué características más tiene. ¿Tiene ideas delirantes o no tiene ideas delirantes? Sí. Ahora, probablemente será el primer episodio depresivo o no. No. Entonces va a ser un trastorno depresivo recurrente. Y ahora hay que ver, cuando hagamos depresión, si es un episodio depresivo. ¿Ustedes cuán lo considerarían? ¿Moderado, leve, moderado, grave? Grave con, ¿qué más tiene? ¿Síntomas? El delirio es un síntoma psicótico. Y ese es el término. Trastorno depresivo recurrente, 2 puntos. Episodio de depresión mayor grave con síntomas psicóticos. F32.3. Diagnóstico. Entonces, es tan fácil, chicos, hacer el diagnóstico, se van a dar cuenta. Entonces, esa es la formulación descriptiva del caso. Entonces, utilizamos pocas frases que contengan el inicio, la duración de la enfermedad, curso de la enfermedad, si es episódico, fásico, con deterioro sin él, y posteriormente incluimos el listado de las manifestaciones clínicas. Es importante no ser exhaustivo, únicamente incluir los elementos relevantes,
Y si se tiene el diagnóstico de episodios previos, consignarlos. Sería muy diferente que esta paciente previa a ese episodio depresivo haya hecho un episodio con mucha energía, disminución de la necesidad para dormir. Ahí hablaríamos de un trastorno afectivo bipolar. ¿Sí? Y la formulación descriptiva del caso del ejemplo 1. Mujer de 45 años, casada, ama de casa, 2 hijos, hace 3 semanas fallece la madre, experimenta de forma aguda tristeza, anedonia, insomnio con despertar precoz, pérdida de peso, disminución de la libido y estreñimiento. También refiere dolor en el pecho, frecuentes llantos, desesperanza, deseos de muerte e ideas deliroides de culpabilidad. ¿Sí? Estas manifestaciones clínicas tienen una importante repercusión en sus actividades habituales y en su autocuidado. Entonces, ¿está impactando en su funcionamiento? ¿Sí o no? Por supuesto. Y el diagnóstico diferencial, vamos a comenzar con lo más probable. Utilizamos la jerarquía ampliamente utilizada en las clasificaciones internacionales. Clasificamos el trastorno mental como orgánico, implica etiología médica o intoxicación, abstinencia a sustancias, y clasificamos el trastorno mental como no orgánico, que implica el término funcional. Acá ahorita probablemente no hay un consumo de sustancias, ni tampoco probablemente una intoxicación, ni alguna patología médica que explique el cuadro depresivo de la paciente. Es importante recordar el diagnóstico diferencial. A diferencia de las enfermedades físicas, chicos, en la nosología psiquiátrica, es decir, en los cuadros psiquiátricos, no encontramos alteraciones biológicas medibles que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial. ¿Correcto? El diagnóstico se llega por exclusión de las causas orgánicas. ¿Ya? No se olviden de eso. Y los diagnósticos más relevantes jerárquicamente son síndrome de dependencia de sustancias psicoactivas, trastornos afectivos, psicóticos y de ansiedad. ¿Ven? Miren, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. F32.3. Sintomatología típica de un cuadro depresivo que acontece tras el fallecimiento de un familiar, presenta además ideación autolítica e ideas deliroides con contenido de culpa. TAP, episodio actual de puede ser un trastorno afectivo bipolar, pero se aleja un poco, chicos, ¿no? Porque puede ser un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Sin embargo, la paciente no tiene episodios previos de manía o hipomanía en la historia clínica. Angina de pecho, eso ya mucho más alejado, ¿no es cierto? Porque no tiene la característica de un dolor precordial de tipo isquémico, con el periodo de alarma de Gallavardino, la distribución en corbata, no tiene esas características. Y esa es la formulación del caso. Y ahora pasamos, chicos, a la clasificación en psiquiatría. ¿Sí? Entonces, utilizamos dos grandes clasificaciones, chicos. Actualmente nosotros utilizamos la CIE-10, que utiliza el capítulo 5, donde están clasificados los diferentes tipos de trastornos. Acá tenemos el DSM-5 y su equivalente para la CIE-11, ¿no? Entonces, se trata de ordenar los diagnósticos, chicos. Esto no es necesario que ustedes me aprendan, porque nosotros para el médico general tienen que saber lo más frecuente. Pero ¿cómo se estructuran esto? ¿Cómo se han estado estructurando? Primero hablamos de alteraciones del neurodesarrollo. Después pasamos a la esquizofrenia, que también se considera una alteración del neurodesarrollo en cierta medida. Pasamos a los trastornos del estado de ánimo, el trastorno bipolar y trastornos relacionados, los trastornos depresivos, la ansiedad y los trastornos asociados al miedo, el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, el trastornos asociados a estrés, los trastornos disociativos y los trastornos asociados al estrés corporal. ¿Sí? Y en las clasificaciones acá tenemos pues la metaestructura del DSM-5 y del CIE-10, CIE-11, ¿no? Trastornos de la ingesta de alimentos, de la eliminación, los trastornos neurocognitivos, los trastornos de personalidad, ¿correcto? Los trastornos de la eliminación, pero nosotros vamos a desarrollar trastornos específicos. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿no? Que hay clasificaciones que intentan ordenar el desorden que ha habido en la psiquiatría para poder tener grupos de pacientes que comparten algunas categorías sintomáticas, aunque no tienen el mismo cuadro, y nos permiten hacer un estudio más sistematizado de los pacientes. ¿Sí? Y igual, como les he dicho, ¿no? Desde el modelo, esto es lo que les estaba enseñando y lo que les decía. Miren, dense cuenta. Este cuadrito de 3×3, desde el modelo médico, biológico, psicológico y social, ¿no es cierto? Podemos dividirlo en factores predisponentes,
precipitantes, de mantenimiento y los factores biológicos, psicológicos y sociales. Cualquier caso clínico o la formulación del caso se puede hacer desde esta perspectiva. Y si lo hacemos desde esta perspectiva, chicos, tienen más posibilidades de poder tener intervenciones terapéuticas a cada nivel. En factor predisponente biológico, en factor predisponente psicológico, en factor predisponente social. Factor precipitante biológico, precipitante psicológico, precipitante social. En factor de mantenimiento biológico, psicológico y social. Se hace así la formulación del caso en psiquiatría, chicos. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dense cuenta, la historia de la paciente está formulada en caso, ¿no? Factor biológico predisponente, ¿cuál es? Que la madre ha tenido episodios depresivos, ¿ya? El factor precipitante, ¿cuál ha sido de la depresión de nuestra paciente? El fallecimiento de su madre y la enfermedad de la misma. No encontramos un factor de mantenimiento. Y en factores psicológicos, ¿cuál es? Probablemente haberse enfrentado al fallecimiento de manera prematura del papá, ¿correcto? Y además, ¿qué hacía nuestra paciente? Era fanática del orden, ¿no es cierto? Y la limpieza. Hay ciertos rasgos de personalidad obsesiva, ¿sí? Y también de dependencia. Y los precipitantes, incapacidad para afrontar la ambivalencia de la relación con su madre. No encontramos algunos factores sociales porque tiene familia, ¿sí? Y así se formula, chicos, el caso en psiquiatría. Y la valoración de riesgo suicida que lo habíamos puesto al inicio, ¿no es cierto? Respecto al riesgo suicida, hay que preguntar, chicos, no perdamos, digamos, ese estigma que algunos médicos tienen, ¿no? Que si es que yo pregunto sobre suicidio, el paciente se va a suicidar. Eso no sucede, ¿correcto? Más bien preguntar sobre suicidio me permite salvar una vida, ¿sí? Y respecto al riesgo de violencia, hay que anotar, ¿no? Cualquier dato sugestivo de que el paciente se sienta amenazado, que pueda perder el control sobre su conducta, junto a factores de riesgo, agresividad, rasgos de personalidad, uso de sustancias psicoactivas. Y en esta valoración son útiles, chicos, las escalas para el riesgo social, que cuando hagamos la siguiente hora que vamos a tener, vamos a hacer emergencias psiquiátricas, donde vamos a ver agitación psicomotriz, intento de suicidio, cómo actuar. Para eso es útil la escala SAT-PERSO para riesgo suicida, y para la agresividad la escala BARS, que es Behavioral Activity Rating Scale, ¿sí? Y igual el plan de actuación inicial, enumeraremos las intervenciones en orden descendente de prioridades, ¿no? ¿Qué pruebas laboratoriales voy a realizar y qué tipo de tratamiento elegiré? Psicofarmacológico y psicoterapéutico. Y en atención primaria, el médico, ustedes chicos que van a trabajar en atención primaria inicialmente, puede valorar la derivación al especialista de acuerdo a los recursos sanitarios y la disponibilidad de servicios de salud mental en la localidad. Si ustedes tienen un episodio depresivo leve y tienen sertralina en la posta, ¿pueden tratarlo? Sí. Pero si tienen un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, saben que eso no lo van a poder resolver en la posta y lo van a tener que referir a un hospital que tenga hospitalización en psiquiatría, que tenga psiquiatra las 24 horas. Eso es lo que nosotros buscamos con el curso, chicos, que aprendan a diferenciar esas cosas. Este modelo es bien interesante al momento de plantear, chicos, Entonces, el tratamiento, chicos, al final va a ser individualizado en psiquiatría, teniendo en cuenta este modelo biológico, psicológico, social y cultural. Entonces, los tratamientos biológicos pueden ser psicofármacos, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética transcranial, estimulación cerebral profunda, estimulación de nervio, y los tratamientos psicológicos, la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más evidencia de tener efectividad con sus diferentes técnicas, ¿no? Ahí está la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis, está probablemente la terapia de esquemas de Jeffrey Young, diferentes tipos de corrientes psicoterapéuticas. Los tratamientos sociales, la terapia familiar, y los tratamientos culturales, los abordajes preventivos, respetando la culturalidad y la transculturalidad en nuestros pacientes. Y en el plan de actuación inicial vamos a aconsejar, digamos, ¿no? Si es que el paciente requiere un ingreso a una unidad de hospitalización psiquiátrica por la gravedad de síntomas, psicosis y riesgo suicida. Solicitar las pruebas complementarias, prescribir un antidepresivo en nuestra paciente,
y ver la respuesta hasta que se obtenga una respuesta al tratamiento psicofarmacológico, y el pronóstico se espera que este cuadro de nuestra paciente, que está deprimida, una depresión con síntomas psicóticos, se remita y haya una alta médica con remisión de sintomatología y seguimiento por consulta ambulatoria. Y esto es para terminar, chicos. Hace una psiquiatría basada en evidencia, ¿sí? Dense cuenta cuál es el nivel de evidencia de la opinión del experto, de mi opinión. ¿Cuál es el nivel de evidencia de los metaanálisis, de las revisiones sistemáticas y de los ensayos clínicos aleatorizados? Pero, ¿qué pasa cuando yo combino mi experiencia con este nivel de evidencia? ¿Quién es el que se beneficia? El paciente, ¿correcto? Entonces vean eso, esto es lo que yo les traigo. Mientras nuestro abordaje sea con mayor base de evidencia científica, estaremos seguros que estamos ayudando a nuestro paciente. ¿Sí? Y hasta ahí hemos quedado, chicos, para hacer emergencia psiquiátrica. Una pregunta, estamos prestos para responderla, ¿sí?